Bueno, no sé qué será el motivo, o si será algo del audífono. Ahí ya se escucha bien, profe. Sí, sí. Ah, ok, gracias. Sí, me avisan, por favor, me están avisando si me escuchan. Si no, o por el chat también. Les estaba diciendo justamente de cómo poder expresar nuestro lenguaje, ¿no? Cómo poder participar y hablar en los espacios virtuales. Y el chat es una herramienta muy buena, ¿cierto? Porque es una forma de poder expresar ese lenguaje, lo que sentimos, nuestras ideas, sin tener de pronto ¿cómo decirlo? La presión, ¿cierto? De lo que causa a veces la presencialidad. El estar de manera presencial a veces limita la participación por el tema de la burla, el bullying. Miren, pueden ser no palabras, actitudes de las personas cuando tú participas y de entonces te sientes cohibido de hacer determinada participación. La virtualidad que permite el lenguaje escrito, mis apreciados, el lenguaje, les decía el tema de Steve Hawkins, el científico, estaba en una silla, ¿no? Paralizado totalmente. ¿Cómo transmitía él sus pensamientos, sus ideas? ¿Cuál era su lenguaje? Entonces era un lenguaje digital, ¿cierto? O sea, era el que transformaba como tal su idea. Creo que solo podía mover este dedito, ¿cierto? Un meñique, los ojos, y con eso él detectaba, la máquina detectaba cuáles letras utilizaba y obviamente podía generar frases y oraciones. Obviamente esos sistemas aprenden, ¿cierto? Entonces para él era fácil de, digamos, generar su lenguaje, poder expresarse. Entonces utilicen el chat, es el mensaje que les tengo para iniciar esta sesión. Les decía que estábamos esperando que ingresara más compañeros, creo que ya faltan algunos otros, pero bueno, el espacio, agradecerles estar esta noche acá presente, realmente espero que hayan disfrutado también. Antier comenzaron, ¿no? Las clases sincrónicas con el profe Fabián en ese programa técnico laboral por competencias en seguridad y salud del trabajo. Y que podamos aprovechar los espacios para poder conversar, hablar, para poder generar debate, para generar conocimiento en torno a las temáticas que vayamos viendo a lo que avanza el plan de estudios, ¿cierto? Igualmente, pues ustedes van trabajando, ¿no? En la plataforma, hay unos documentos que falta subir, un material, porque lo que tienen ahorita en la plataforma se va retroalimentando, ¿cierto? Ahorita que estamos empezando, hay un material, pero obviamente a medida que vayamos avanzando, les diré, les cargo este documento, tengamos esta tarea en la plataforma, entonces no es que hago todos los elementos de la plataforma y listo, ¿cierto? Ya me desentendí de eso, no, es un proceso de aprendizaje, mis apreciados, y la idea es que las clases sincrónicas, que es una horita que tenemos, 60 minutos, sean muy agradables y podamos compartir los viernes en las noches. El viernes el cuerpo lo sabe, ¿no? Jesús Guzmán. Tiene el micrófono abierto, Jesús, lo voy a silenciar. ¿Qué tal, mis apreciados? Entonces, yo lo disfruto mucho los viernes de esto de aprendizaje, encontrarme con ustedes y poder hablar de ese tema de esos temas tan importantes de seguridad y salud del trabajo. Es a lo que me refiero con que es viernes y bueno, hay que disfrutarlo también, ¿no? ¿Cómo van? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Desde dónde me están escuchando hoy? ¿Desde dónde están ubicados hoy? ¿Cómo les fue esa semana a ustedes en el trabajo? ¿Qué hicieron en su trabajo? ¿Cómo estuvo su trabajo? Si alguno quiere compartir, veo aquí compañeros que trabajan en el APH, ¿no? Un carro de bomberos, un vehículo bomberil. Bien, bien. Digo, exprésense, ahí está el chat para que hablemos y vamos, y yo los leo. Gracias, Nasli, desde Bogotá, qué gusto, estaba lloviendo por allá, ¿no? Pero es que Bogotá es por sectores. Bueno, muy bien. Gracias, Edwin. Muy bien, Madrid. Durísimo, sí. Yo por acá estoy en Santander y está haciendo calor en una oficina agradable. No es por, digo, picarlos, pero sé que está haciendo mucho frío por allá y también a veces hace mucho calor también por acá. Calienta fuerte al mediodía. Bueno, mis queridos, hoy quiero mostrarles un tema muy interesante. Eh, Hola, Gladys. Bienvenida, qué gusto.
un tema apasionante, apreciados, un tema que quiero que lo reflexionemos, quiero que lo pensemos, porque vale mucho la pena, ¿cierto? Es algo realmente que enriquece el conocimiento. Entonces, hoy les proyecto aquí la diapositiva para que la vean. Bueno, muy bien. Hoy hablamos sobre la historia de la seguridad y la salud en el trabajo, la historia, porque miren que todos los procesos, todas las ciencias, todas las artes han sufrido a lo largo de la historia evoluciones que tienen que ver con los efectos que sucedieron en las personas, y esos efectos que vienen de lo que hace el ser humano en su vida diaria, como lo es el trabajo. A mí me ha apasionado mucho el conocimiento del hombre en el trabajo. Miren, yo en un inicio de mi vida quise estudiar sociología o filosofía, antropología, una de esas ciencias humanas menos el derecho, pero le permite a uno reflexionar en el hombre, en el ser humano, en qué hace el ser humano, qué somos, cómo producimos, cómo esta masa, apreciados, piensen en eso, cómo su cerebro, que es masa, que usted coge el cerebro y lo puede espichar, triturar, ¿sí? Cómo esa masa genera la conciencia, cómo genera su ser, ¿cierto? Cómo genera lo que usted es. Entonces, esa naturaleza tan enigmática de la materia, porque eso es materia, cómo la materia genera conciencia, es maravilloso. Y eso es el ser humano, entenderlo y poder llegar hasta esa dimensión de comprenderlo, pero saber que hay algo más allá, ¿cierto? Y ha evolucionado a través del tiempo. El ser humano es maravilloso, ha evolucionado, ha tenido un proceso evolutivo, y el ser humano se mide por lo que hace. ¿Y qué se hacía en la antigüedad? Aquí les muestro la diapositiva. En la antigüedad se cazaba, tenía usted que recolectar los alimentos, ¿sí? Tenía usted que salir de la choza, de la cueva, tenía que utilizar herramientas rústicas, rudimentarias, una piedra, un palo, ¿cierto? Hacer una trampa, ya le ponía más idealización a las cosas, iba avanzando en su conocimiento del entendimiento del mundo, y tenía que trabajar, eso era, ¿cierto? Conseguir para comer, conseguir para dónde dormir, que son las necesidades básicas. Está en una escala, las necesidades básicas. ¿Cuál es la necesidad básica, queridos? Comer, ¿cierto? ¿Qué otra necesidad básica? Ir al baño. ¿Qué hacemos sin ir al baño? Otra necesidad básica, si llueve, truena, relampaguea, como dice la compañera que está en Bogotá, imagínense que no tuviéramos la infraestructura que tenemos. Si estamos en Bogotá, como está ahorita, nos morimos, no sobrevivimos una noche, ¿cierto? Creo que ¿cuánto estará la temperatura ahorita? Los compañeros que están en Bogotá. ¿Cuánto estará hoy la temperatura en Bogotá, Natalie? Berraquísimo. ¿Qué teníamos? ¿Qué debíamos tener? Refugio, alojamiento. Esas son las necesidades básicas. Y entonces, a través de los siglos, eso es prehistórico, eso es de muchísimos años, cuando estaban formándose los homínidos, el ser humano, y ya nos volvimos Homo sapiens, que teníamos que seguir en lo mismo, cazar, buscar refugio, reproducirse, eran esas necesidades básicas, y se trabajaba para eso, se aprendía, se moría también en la casa, 13 grados centígrados, imagínate, a la intemperie a esta hora en Bogotá, ¿no? Tenaz. Hoy día estamos en una oficina, la comida está en la nevera, prendo el fogón y tengo fuego, ¿cierto? En la cocina. Entonces, eso hay que considerarlo y analizarlo. Pero en el fondo, ¿qué somos, muchachos? Sin esta ropita, ¿qué somos todos? Igualiticos. Especie Homo sapiens sapiens. Eso es el nombre científico de nosotros, de nuestra especie, ¿no? El Homo sapiens sapiens. Entonces, somos seres humanos que hemos avanzado, desarrollado, pero en el fondo somos animalitos, somos cuerpos, somos un animal pensante, ¿no?
Y el trabajo hace parte de esa historia de lo que somos como seres humanos. Y fue avanzando, ¿no? Fuimos avanzando. La agricultura, ya no éramos nómadas, nos movíamos de aquí a allá, no. Ya teníamos una estabilidad, ya teníamos la pareja, ya teníamos las criitas, ya los niños, ya estábamos más estables y se desarrollaba otra tecnología. La tecnología no es un aparato, no es el desarrollo del conocimiento. Entonces sabíamos sembrar, sabíamos domesticar las plantas, sabíamos domesticar los animales, que si cocinábamos los animales de esa manera, que si, ¿cierto? Cómo nos organizábamos para recoger la cosecha, qué números anotábamos, qué fecha es, todo eso hace parte de ese desarrollo de avance del trabajo y de la tecnología en la vida del ser humano. Y entonces las herramientas las perfeccionamos. No sé si ustedes han escuchado, mis queridos, acá en Santander es muy común el tema de los trapiches, donde se procesa la caña de azúcar y se genera el dulce, el producto para hacer la panela, ¿cierto? Y muchos otros derivados de la caña de azúcar. Y no sé si han escuchado el tema, pero justamente hace unos días estuve en un molino en plena molienda, 11 de la noche, queridos, 11 de la noche. Un molino que, dice, lo veía más adentro que afuera. Un techo, una cubierta de caña brava, con barro y teja, pero con muchas goteras. Y el piso en algunas partes cementado, en otras partes tierra, ¿sí? 11 de la noche, un bombillito ahí sí se veía, pero otras partes oscuras. Y justamente indagaba sobre el motor para moler la caña, ¿cierto? Son unos rodillos, van girando y entra la caña, entonces ellos lo trituran. Y me comentaba, mire, todavía tengo el dueño del trapiche, uno de los hijos, porque son muchos hijos. Mire, tengo las piedras con las que los bueyes movían las piedras, con bueyes hacían eso, con asnos, con burros, animales que ponían su trabajo físico y si no, en un tiempo fueron esclavos, ¿cierto? Humanos que también hacían todo ese trabajo. La molienda, luego cambiaron el motor a un motor de gasolina, luego ahora se proyecta un motor eléctrico, ¿sí? Entonces, a eso voy, ese desarrollo, ¿cierto? De la tecnología, ese desarrollo del trabajo, pero obviamente en el fondo muchos otros elementos. ¿Por qué estoy tocando tantos elementos? Porque hay unos elementos que no los hemos tocado y es que la gente se mataba haciendo eso. La gente se ha muerto a través de los siglos de todo. Los humanos ese es el destino que todos compartimos. Ese es el momento más importante de nuestra vida, la muerte. Imagínense esa idea, ¿no? El momento más importante de su vida es cuando se va a morir. Tenaz, porque es un momento decisivo de pasar de ese plano físico que conozco a no sé qué, ¿sí? Esa incertidumbre que genera ese momento. Complejísimo, ¿cierto? Entonces la gente se moría en el trabajo. La gente, el trabajo es una de las causas principales de muerte a través de la historia de la humanidad. Todo eso que he dicho, cuánto no se mataron cazando ese mamut, cazando ese búfalo, el búfalo los corrió, se cayeron de la montaña donde estaban intentando coger los huevos de un ave o la rama del árbol se partió y se mató y así. ¿Cuánta gente, seres humanos? Pues muchísimos, porque el trabajo es una causa de muerte. Súper interesante. Entonces, hay mucho por hacer, muchísimo por hacer, apreciados. Desde inicios de la historia de la humanidad del ser humano existe la seguridad de salud. No existe la seguridad de salud del trabajo, existe el peligro y el riesgo de consecuencias graves. Eso es lo que existe, el peligro y riesgo de consecuencias graves en la vida humana a través de la historia. Y ya el estudio del trabajo como tal viene obviamente de esa misma época. Entonces hay todo un espectro de que todos los días se necesita, todos los días se debe hablar, porque hoy día, siglo XXI, ahorita les dije todo eso, ¿no? De la historia, pero hoy día ustedes preguntarán, queridos, y es una tarea que tienen, buscar indicadores de accidentalidad en el mundo. Busquen indicadores, una consulta que deben hacer, indicadores de mortalidad laboral en el mundo. Y añádale, y eso no sé, bueno, voy aquí en la diapositiva. Muy bien, entonces, el trabajo antes de la seguridad sobre el trabajo.
ahí viene, ya después les hablo de la seguridad del trabajo, ¿no? Que es la solución, ¡guau! ¿Qué hacemos ante la mortandad? Ese concepto, esa idea, la idea de que el trabajo debe ser seguro y saludable. Súper interesante, ¿no? Ese es el concepto de hoy día. Antes era, me toca casar, me toca morirme, si no, no puedo sobrevivir. Hoy día surge ese concepto maravilloso, no hoy día, sino ya viene ¿no? desarrollándose el de la seguridad en el trabajo. Entonces, antes, claro, jornadas súper extensas, y agotadoras, falta de equipos de protección, falta de accidentalidad, accidentalidad y mortalidad, enfermedades laborales no reconocidas, que era lo otro que les iba a hablar. No solo se matan la gente, disculpen, se accidentan, sino que se enferman, también se enferman. Ahí viene la salud, ¿cierto? Seguridad para mortalidad laboral, salud para enfermedad laboral. Y miren eso, el trabajo no era considerado un recurso reemplazable, sin derecho sobre su integridad física. Ustedes saben que los niños trabajaban, ¿no? Fumaban y todo eso. ¿Se acuerdan? Si quieren participar, escriban, comenten, levanten la manita si desean hacer algún tipo de comentario. Viene la revolución industrial, apreciados porque evolucionamos tanto, que nos vinimos del campo a la ciudad. Eso también pasó. No todo era así, ¿no? No todo era ciudad. ¿Qué había antes? ¿Han pensado? Eso les dicen los abuelos, ¿no? Eso era un monte, mijo. Antes todo esto era monte, decían los abuelos, ¿no? Hoy día, mire, edificios por toda parte. Pero antes pasó eso. El ser humano se trasladó del campo a la ciudad porque se comenzaron a desarrollar avances tecnológicos que requerían nuevas tecnologías, nuevos procesos, nuevas formas de hacer las cosas. Una de esas cosas fue la invención de la máquina de vapor. Mire tan interesante eso, la invención de esa máquina, una máquina, ¿qué repercusiones tiene? Muchísimas. Se inventó la máquina de vapor y la máquina de vapor reemplazó el trabajo del burro, del buey, del caballo y del esclavo humano por vapor, por utilizar la ciencia para decir el vapor me puede generar energía mecánica y puedo mover las cosas y manipulo el vapor. Se manipuló a través de la máquina de vapor y desarrolló la industria. Eso pasó en Inglaterra. Y la gente entonces creó fábricas, empresas más sofisticadas, porque todo se molía más rápido, porque las cosas empezaron a fluir más rápido. Y entonces ahí es donde se crean empresas, industrias, empiezan a crear industrias y empresas, y se necesita gente. Y viene la gente del campo. Pero era gente ignorante, era gente del campo, no ignorante, es decir, ignorante en esa tecnología, sabios en el campo, pero con esa nueva tecnología no, y esa accidentalidad no. Nos faltaba el que se quemaba con la máquina, el que le caía un elemento en el pie, ¿cierto? Pensemos en eso. Entonces era gente, le tocó muy difícil, miren la diapositiva, dice trabajo infantil, durísimo, durísimo eso, trabajo infantil, los niños los metían en las minas, queridos, porque los espacios eran reducidos, metían al niño en la mina, y él era el que iba abriendo el campo en la mina para que los adultos fueran excavando, durísimo, imagínense en eso. La maquinaria era pesada, alta accidentalidad y no habían leyes para eso. ¿Sí ven? No había leyes. Antes agradezca, había cierta, como hemos sido los seres humanos, ¿no? Se nos crece el ego y agradezca que tiene un pan en la boca para dormir esa noche en su casucho, porque les tocaba muy dura, vivían en las periferias los trabajadores, ¿cierto? Vivían en las orillas de las ciudades, se enfermaban, era muy difícil la situación. Imagínense, gente venida de otra parte del campo, de lo rural a la ciudad, adaptarse, muy difícil la tuvo esos seres humanos. Entonces, primeras respuestas, ay, disculpen acá, no sé por qué me pasa. Primera respuesta a nivel mundial, entonces empezaron a regular las jornadas, primeras leyes para limitar las horas y establecer descansos, por supuesto. Inspecciones de trabajo, organismos estatales para vigilar el cumplimiento de fábricas, normas de seguridad, ya habían algunos requisitos técnicos para proteger la maquinaria y prevenir incendios. Los incendios, queridos, miren las consecuencias, miren, peligros y riesgos, acá implícitamente. Resulta que un incendio, hoy día un incendio, llegan los bomberos, y eso. Imagínense antes, un incendio era considerado la peor desgracia para una población. Un incendio era el acabose total. Terrible, era terrible. No había casi nada que hacer.
empezaron a diseñar sistemas contra incendios, grandes varas donde le ponían baldes con agua y ahí los tenían listos por si algo, ¿cierto? Y para subir baldes y un número considerable de tazas y eso para echar agua. Y eso lo manipulaban los esclavos. Los primeros bomberos fueron los esclavos. Entonces, justamente el nuevo desarrollo de la tecnología generaba focos de incendio y tuvo que, obviamente, hacerse un desarrollo en la contención y toda una teoría y una ciencia del control de incendios que nosotros la vamos a aprender. Nosotros vamos a aprender mucho de todo ese tema de planes de emergencia, porque es un fuerte que tengo en mi vida profesional y quiero enseñárselos. Todo lo que es el análisis de emergencias, planes de emergencia, planes de contingencia, que hacen parte de los planes de emergencia corporativos, que son mucho más amplios. Entonces, una temática muy interesante ahí, ¿no? Responsabilidad legal. Bueno, empezaron a ver esas compensaciones, ¿no? Por los daños que se hacían. Ya avanzando, se crean organismos internacionales. Miren, ahí está. Todo eso que les hablé ahorita es años en siglo XVII, siglo XVIII y obviamente todo lo anterior, ¿cierto? A eso. Y ya el avance mismo del conocimiento nos lleva a 1900, que es siglo XX, y el siglo XX fue, bueno, el siglo XX apreciados en la historia de la humanidad es un siglo muy representativo, porque tuvo cambios muy significativos en la curva exponencial del desarrollo de la humanidad. Interesante dato, queridos. Siglo XX, uno de los siglos, como les digo, más de incremento de esa curva en el desarrollo tecnológico. ¿Y saben qué pasó en el siglo XX? ¿Qué me dice? Dos hechos supremamente importantes. Dos hechos, wow. ¿Quién me escribe en el chat? Bueno, si están ahí, una manita arriba, por favor, manita, 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 manita. Yo no quiero esforzarme tanto. Bueno, levanta la mano. Nasli, ¿cómo vas? Cuéntame, Nasli. ¿Tiene la palabra, Nasli? Levantaste la mano. Ah, ok. Reaccionaste con la manita. Ah, ok. Así es para hablar. Pensé que iba a hacer un comentario, Nasli. Pero aquí, no sé si salga aquí la manita para arriba, en la parte superior de mi pantalla. Aquí lo necesito. No sucede, tengo reacciones. Bueno, muy bien. Dos hechos supremamente importantes. Las guerras mundiales. Las guerras mundiales, Primera y Segunda Guerra Mundial. Dos hechos que marcaron aspectos supremamente relevantes en la historia de la humanidad y también en su desarrollo tecnológico, administrativo, científico. Todo tipo de desarrollo del ser humano se potenció en el siglo XX. Y surgen esas organizaciones, ¿no? Entonces, miren, la OIT, Organización Internacional del Trabajo, desde 1919, habla de dos pilares, justicia social y trabajo decente. Fue fundada, como les digo, vean, tras la Primera Guerra Mundial como parte del Tratado de Versalles. Las guerras fueron nefastas, ¿no? Uso de tecnología muy cruel para acabar con el enemigo, como los gases venenosos, como muchas se desarrollaron, dice, cuando el ser humano quiere hacerle daño al otro, desarrolla formas macabras de sacarlo de su camino, y eso pasó en las guerras mundiales. Obviamente eso sensibilizó a la población, somos seres humanos, todo un análisis filosófico y muy profundo de lo que ocasionó esto y nos lleva a reflexionar, ¿sí? Nos lleva a reflexionar sobre la importancia de dignificar el trabajo, dignificar la labor que se hace como seres humanos, como personas, lo valiosos que somos como seres sociales, como seres individuales, lo valiosos que somos como trabajadores. Y entra entonces esta organización a establecer, miren la diapositiva, segunda parte, que dice estándares internacionales para un trabajo seguro, saludable y digno. ¿Sí? Promueve el diálogo tripartito entre tres elementos clave. Esos elementos los vamos a estudiar más adelante, pero miren, ténganlo en cuenta como parte de la estructura organizacional y institucional en la seguridad y salud del trabajo, que es el gobierno, los empleadores y los trabajadores, y más en el sistema, pues,
capitalismo en el que nos encontramos. Igualmente, principal referente mundial en convenios y recomendaciones de seguridad y salud del trabajo. Entonces, tenemos un buen organismo que la historia, vean, nos lo está mostrando, al que podemos consultar situaciones de seguridad y salud del trabajo. Cuando tengan dudas del ejercicio de la profesión, apreciados, los invito a que consulten esas fuentes que son verificables, ¿cierto? Reales. Hay casos de estudio, hay diversos documentos técnicos, videos, material formativo muy interesante en la Organización Internacional del Trabajo, para que visiten la página y tengan este referente en su bibliografía. Les puede servir para generar alguna monografía de la tesis de grado que ustedes deben presentar de manera práctica, digamos, al final de ese proceso académico, ¿cierto? Entonces, hay ideas, hay documentación a la que podemos consultar. Bueno, muy bien. Y entonces evoluciona ese enfoque. Miren cómo se llamaba antes. No sé si ustedes lo han escuchado y aquí ya vamos a aprender algo para la evaluación, porque íbamos avanzando en el conocimiento. Ustedes deben aprender esos tres conceptos. Antes, miren cómo se llamaba en la primera etapa esta profesión. Era esta ciencia, ese estudio, ese comportamiento del trabajo. Seguridad industrial, la primera parte, ¿sí? La seguridad industrial. Ahí está. Entonces, dice, tenía un enfoque inicial centrado exclusivamente en la protección de las máquinas y la prevención de accidentes mecánicos visibles. Esto surge, este concepto es de 1800 a 1930, más o menos. ¿Sí? 30, más o menos. Imagínense el tiempo que duró ese concepto. ¿Qué prevalecía? ¿Qué ven ustedes que prevalecía ahí? Miren, la protección de quién era. Miren de quién era la protección. ¿A quién protegían? A las máquinas. Imagínate, Glady. Protegían a las máquinas. ¿Por qué? Por lo que les dije. No todos tenían una máquina de vapor, ¿no? No era fácil. Era una tecnología nueva. Era difícil. Entonces, ahí se protegía a las máquinas. Claro que sí. Y la prevención de riesgos mecánicos visibles. Había mucho tema de mecánica, ¿no? Ruedas, tornillos, mucha mecánica en ese momento. Y se hablaba de seguridad industrial, ¿sí ven? Seguridad industrial. Pues ahí está el foco, la máquina y el accidente, ¿no? O sea, aquí no había nada de prevención. El que se accidentó, se accidentó y listo. Ya deja de trabajar o sigue trabajando sin la manita. Así era, ¿cierto? Veo ese personaje en la fábrica sin un ojito, sin unas piernecitas. ¿Qué pasó? Un accidente. Es como una revolución de las máquinas, exactamente, Edwin. Muy buen concepto, muy buen concepto. Vea, es una revolución de las máquinas y sí, es una primera revolución. Si le contara que hay más, usted sabe que y pueden venir más revoluciones de las máquinas. Estamos viviendo una revolución de las máquinas, muy interesante. Y exactamente, una de las primeras, digamos, revolución de las máquinas. Cuando usted un rastrillo le hacía daño, pues cuando usted se golpeaba y se caía encima del rastrillo y rara vez, ¿cierto? Ya después, miren, las máquinas tenían todo un tema de peligro muy grande, pero también se protegían a las máquinas. Etapa 2, ¿qué decía? Salud ocupacional se llama, ¿no? Salud ocupacional. Se amplía el concepto, ya hay algo de bienestar físico, mental para el trabajador, y se integra el tema de higiene, todo lo que puede generar algún tipo de contaminación, ¿cierto? Y la medicina laboral. ¿Cuándo pasa esto? Pues apreciados el conocimiento, empieza a desarrollar el hombre aún más su conocimiento, analizando las situaciones, las consecuencias, lo grave, ¿cierto? Que pasamos. ¿Qué, ladies? ¿Qué dice? Pero a la vez también indirectamente evitaba algún accidente. Claro, no, en la etapa 2 se evitaban los accidentes, por supuesto, no, en la etapa 2 sí, en la etapa 2 totalmente. En la etapa 1 no, en la etapa 1 no se evitaban accidentes, en la etapa 1 prevalecía la máquina y el que se accidentó fue por su culpa, ¿no? ¿Quién lo manda ya a tocar la máquina o a dejarse caer encima de ella? Esa era la etapa 1. Muy bien, pero en la etapa 2, claro, lo que tú dices, ahí ya se empieza a evitar el accidente. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que los trabajadores lesionados no rinden lo mismo, no valen lo mismo. A veces no crean que fue tampoco porque, por eso el trabajador, habían costos, imagínense, había costos detrás de eso. Al ver esos costos financieros de que ese trabajador no me produce lo mismo que aquel,
necesito tenerlo un poco mejor. Y si lo tengo un poco mejor en su puesto de trabajo, pues puede ser que produzca otra pieza más. Puede ser que le eche aquí la pulidita que le hace falta para que se vea bien bonito el producto. Si ven, entonces si pensamos, el patrón, el jefe de la empresa empezó a pensar así, desde el punto de vista también económico. Esto no me sirve porque uno que le pongo buena luz, lo motivo, oiga, como que produce más, ¿cierto? Empieza ese desarrollo. Hay una serie de experimentos muy interesantes en unas fábricas, experimento de Hawthorne, creo que se llama, búsquenlo en la web, Hawthorne con H-H-A-W, no me recuerdo las otras letras, Hawthorne, que permite justamente eso, imagínense, trabajadores que les mejoran las condiciones de su puesto laboral y se dan cuenta de que rinden más, son más productivos. Mire, ¿qué más pasa en esto? Apreciados y concordando con lo que dice Edwin en el chat de la revolución de las máquinas. En el fondo siempre estuvo un ser humano, ¿sí ven? Siempre estuvo un ser humano en el fondo. Y en el fondo también, obviamente, todos tenemos nuestra parte emocional, sentimental. Era otra de las cosas que les iba a decir. En el trabajo también se enamoraban los compañeros, ¿no? Eso pasa y eso pasaba porque comparten experiencias, comparten tiempo y eso es algo muy, muy interesante también dentro de lo que es ese bienestar laboral. Y hoy día, y téngalo ahí pendiente esa idea como tarea, es bueno que la empresa permita novios en el trabajo, ¿sí o no? Encuesta para que indaguen, piensen, reflexionen y la otra clase les preguntaré sobre eso para ver qué conclusiones hay. Algo interesante. Entonces, parte de, nos alimenta un documento, queridos, muy importante en la seguridad y salud del trabajo, que se llama Reglamento de Trabajo. Nosotros, como técnicos, apoyamos, podemos hacer el reglamento de trabajo. Nosotros proyectamos el reglamento de trabajo. Esa es una función del técnico, proyectar, escribirlo, escribir el reglamento de trabajo de la empresa. Obviamente pasa como los sistemas de gestión de calidad, pasa a una revisión técnica, revisión jurídica y luego una aprobación gerencial. Lo vamos a ver en sistemas integrados de gestión, en auditorías, cómo se hace el control a los sistemas de gestión de seguridad del trabajo y se hacen a través de las auditorías, ¿cierto? Evaluaciones que permiten determinar hallazgos. Bueno, muy bien. En la etapa 3, ¿qué pasa? Claro, evoluciona mucho más el concepto, ¿no? En la etapa 3 ya hablamos de no seguridad industrial, no salud ocupacional, no higiene industrial, no. Hablamos de seguridad y salud en el trabajo. Seguridad y salud del trabajo, así hablamos nosotros. Ya cuando escuchemos seguridad industrial, uy, ese no es el concepto actual, pero usted hace referencia a la época cuando se centraba la protección en las máquinas y no se prevenían los accidentes. Interesante, ¿no? Cuando diga el salud ocupacional, uy, ¿y la seguridad qué? ¿Solo salud? Pues sí, es un avance, claro, porque en esa etapa, ustedes recuerdan, ya empieza a hablarse de bienestar físico, de bienestar mental, de medicina laboral, interesantísimo. Miren que toca aquí la parte mental. No olviden que la salud mental hace parte, oído, también de la salud. Nosotros casi siempre atendemos solo la salud física. Hay que atender la salud mental e ir al psicólogo no es para loquitos que llaman. No, no. El psicólogo es para la salud mental. Así como vamos al médico general, hay que hacer la consulta. Esto es algo muy interesante y eso es un mito, ¿no, queridos? Y es un hábito cultural un poco, con una persuasión cultural, ¿no? De que el que va al psicólogo, al psiquiatra, no. Hay que avanzar en el pensamiento, ¿sí ven? Hay que avanzar en el pensamiento y debemos darle cuidado a nuestra salud mental más hoy día, con el estrés, con el desarrollo tecnológico, Edwin, con la quinta revolución de las máquinas, pues ya estamos viviendo, ¿sí? Entonces, aquí también hay un impacto muy fuerte en la mente. Y por eso surge la salud ocupacional, ¿sí? Por eso surge. Y entonces se integran los dos conceptos, ¿sí ven? Que en la etapa 3 están integrados los dos conceptos anteriores, acá y acá. Entonces se integran los dos y surge la seguridad y salud en el trabajo.
Entonces, un enfoque de sistema, ya ese concepto es importante porque hablamos de sistemas, ¿sí ven? Y ustedes me preguntarán, ¿de dónde surge el término sistema? Yo ahí solo veo seguridad y del trabajo. ¿Por qué lo llamamos sistema de gestión? ¿Por qué? Entonces, enfoque sistémico e integral basado en la gestión proactiva del riesgo y la mejora continua de los procesos. Concepto muy amplio. Muchachos, con eso que he leído, con ese concepto se hacen tesis de maestría, de doctorado, nos especializamos, nos hacemos profesionales, nos hacemos tecnólogos, nos hacemos técnicos con ese concepto. Amplio, grande, estudia al ser humano, estudia lo que les dije al principio de esta charla, estudia al ser humano en el trabajo. Somos un sistema, miren el término, léanlo, enfoque sistémico. Somos, como seres humanos, un sistema. ¿Te han escuchado el sistema circulatorio? ¿Te han escuchado el sistema óseo? ¿Sí ven? Sistema nervioso. Enfoque sistémico e integral, basado en la gestión proactiva. Gestionar es hacer, basado en el hacer de manera proactiva del riesgo, concepto muy amplio, el riesgo. El concepto de riesgo es lo que pueda pasar. Imagínense ese concepto tan amplio, ¿no? ¿Qué puede pasar? Muchas cosas, muchas cosas. Por eso el concepto es tan espectacular, el riesgo. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar bajo unas variables? Entonces empieza a manipular variables para ver qué nivel de riesgo existe, qué probabilidad de riesgo existe. Concepto muy interesante, probabilidad. ¿Qué probabilidad de que suceda esta situación existe? Entonces, de la gestión proactiva del riesgo y la mejora continua de los procesos. Entendido, ¿no? La mejora continua. Un ciclo, queridos. A eso hemos llegado al siglo XXI. Y ustedes me preguntan, oye, sí, haciendo la reflexión de los antiguos, pero hoy qué? ¿Qué es lo que manejamos hoy? ¿En qué tecnología estamos? ¿En qué avance del pensamiento estamos? Y es como decir, bienvenidos a la ciencia, muchachos, al conocimiento. Hoy día estamos hablando de seguridad y salud del trabajo como un enfoque integral del ser humano basado, nos ayudamos en esos conceptos, y es la probabilidad de que pasen las cosas y que pasen o no pasen, debemos estar siempre en mejora continua, en conocimiento, todo el tiempo, para ver si puede pasar eso. ¿Eso qué es eso? Eso que nos afecta, eso que no deja que la empresa tenga rendimientos, que la empresa crezca, ¿cierto? Eso que puede lesionar o matar a mi trabajador, que lo puede enfermar para siempre, que puede morirse de eso. Eso puede pasar, ¿sí ven? Entonces, como eso puede pasar, como aprecio a mi trabajador porque es un ser humano integral, lo cuido, un valor. Todos somos, ¿cómo es? No somos indispensables, pero somos importantes. Todos somos importantes como seres humanos, ¿no? Entonces, muy interesante este avance histórico. Obviamente aquí ya hacemos una focalización, porque, ok, como hemos venido hablando, ustedes dirán, uy, qué chévere, profe, entonces así está en el mundo ahorita. No, lamentablemente, en muchas partes del mundo, ¿saben en dónde están? Están en la seguridad industrial. Están allá en esa época todavía, están en la época artesanal todavía. Hay gente que está todavía con los bueyes utilizándolos para moler caña de azúcar y poder hacer sus alimentos. Hay gente que se sigue muriendo en lo que hacen el día a día en el trabajo. En todo el mundo. Entonces hay unos retrocesos muy grandes en grandes partes del mundo. No retrocesos, ni siquiera avances en la seguridad laboral. Y en otras partes del mundo hay avances muy significativos. Entonces, pregunta. Ya se preguntaron, ¿y Colombia? Para allá vamos, ¿cierto? Primero América Latina. Entonces, seguridad y salud del trabajo en América Latina. Edwin, ¿estás ahí para que me ayudes con la lectura de la diapositiva? ¿Qué dice acá? ¿Quién está para que me lea, por favor? Hola, profe, ¿cómo estás? Dale, ¿Edwin? Sí, claro, sí. Bien, dale, Ok, compa, ayúdame. bueno, buenas noches para todos. Bueno, el sistema de salud y seguridad en el trabajo, salud y seguridad en el trabajo en América Latina, la región ha experimentado una transformación profunda,
integrando estándares globales a la realidad y socioeconómica y locales para proteger a sus fuerzas laborales. Sigue. Muy bien. Continúa. Ok, bueno. La influencia internacional, adopción progresiva de los convenientes de la Organización de Trabajadores, creo que es, Organización Internacional de Trabajo, convenios de la OIT. Sí. de la OIT, y normas de la ISO como base de la legislación nacional, derechos laborales, fortalecimiento de los marcos legales para garantizar la integridad física mental de los trabajadores. Bien, Sistema, mira, espera, ahí habla, primero, influencia internacional, ¿no? Mira cómo se adoptó lo internacional en América Latina, lo trajimos, ¿cierto? Adopción progresiva de a poquito, porque tampoco fue así es, de los convenios de la OIT y normas ISO como base de las legislaciones nacionales. Con base en eso internacional hicimos nuestras normas. Derechos laborales, lo que dice Edwin, ¿no? Entonces, fortalecimiento de toda la parte de los marcos legales para los derechos de los trabajadores. Sigue, por favor. ok, derechos laborales, fortalecimiento de los marcos legales para garantizar la integridad física mental de los trabajadores. Sistema de protección, creación de entes reguladores y sistemas de seguridad social robustos para la gestión del riesgo. Muy buen concepto, claro. Se crean sistemas de protección, estructuras organizadas para eso, ¿no? Para poder crear la seguridad social, ¿no? Los sistemas de seguridad social. Siga, por favor. Es decir, que ahí es donde nacen los de ARL. Exactamente. Las EPS también son sistemas de protección. Muy bien. Ok. Cultura preventiva. Desarrollar una conciencia social sobre la importancia de la prevención frente a la relación. Reacción. Perdón, a la reacción, sí, señor. Si ves la diferencia con cuando las máquinas no se prevenían accidentes, o sea, si pasaba, era castigo de Dios, usted se portó mal, se dejó caer, ¿sí? Aquí ya hay una cultura preventiva. Y ella empieza, uy, no, espere. Mire tan chévere el concepto, desarrolla una conciencia social sobre la importancia de prevenir antes de que pasen las cosas. ¿Se acuerdan del refrán? Es mejor prevenir que lamentar, ¿cierto? Es más barato, ¿cierto? Es más barato. Y esa frase, ese refrán es muy técnico, de verdad, mucho más económico. Dale, Edwin. Ahí me genera una duda. O sea, que desde esa parte de la cultura preventiva es donde empiezan a nacer todas las empresas y como ejercer como diseñar un plan de prevención, un plan de emergencia ahí. Exactamente. Y hay mucho desarrollo, o sea, hay muchas cosas que hacer en cultura preventiva. Muchísimo. Mira, tú mismo lo has dicho, hay un enfoque en el que tú puedes trabajar, por ejemplo, en tu empresa. Tú puedes trabajar en tu empresa en hacer cultura preventiva, que es diseñar planes para prevenir que pasen los riesgos, para prevenir que pasen las cosas. Capacitar a los compañeros de trabajo, generar material de formación, estrategias de prevención. Muchos, son muchísimos. Eso es toda una ciencia, Edwin. Muchísimo, claro. De ahí nace eso. Desarrolla una conciencia social sobre la importancia de la prevención frente a la reacción. El concepto de prevención se abre mucho, porque imagínate, antes solo hablamos de cuando ya pasaban las cosas, ahora nos vamos para atrás. Y para atrás hay muchísimas cosas que analizar para que no pasen los accidentes. Entonces, cultura preventiva es supremamente amplio. Hay muchas cosas por hacer en cultura preventiva en las empresas. Viene bien, gracias por el aporte. Y Colombia, no sé, ¿hay alguien? Jesús, ¿cómo estás? Ah, claro, Jesús, yo les envío el material. Dale, sí, yo les envío el material. ¿Quieren leer, apoyarme con la lectura o alguien que desee levantar la manita y apoyar con la lectura de ahora lo que es los antecedentes de la seguridad sobre el trabajo en Colombia? ¿Qué tal nuestro país? ¿Cómo está Colombita, Colombina, colombianita, nuestro país? Que justamente acá Colombia es un referente, apreciados. Colombia es un referente muy importante, uno de los países, y no sé si lo sabían, de América, y casi que, bueno, ya ahorita más del mundo, pero de América más destacados, ¿no? Reconocidos, como los populares. No sé si me van a entender. Y hay algo de eso, técnicamente hay un estudio de eso, de como los países más
popular y ya sea más cool, ¿no? Más chéveres, que tienen como de todo, como tan completos. Y ese es nuestro país. Por algo somos el segundo país más biodiverso del mundo. Miren cómo influye la biodiversidad en el comportamiento humano. Por eso, apreciados, acá también nos estamos formando para ser excelentes seres humanos y ciudadanos con el mundo ambiental, porque hace parte de la seguridad y la salud del trabajo. No nos enfermamos, así de sencillo. Y mire esa relación, el segundo país más biodiverso del mundo permite biodiversidad también en muchos otros aspectos. Muchísimo. He escuchado que en Colombia hay muchos abogados y de todo hay. Y es muy biodiverso, hay muchas profesiones. Muy interesante porque hay mucho por hacer. Antecedentes de la seguridad y salud del trabajo en Colombia. Edwin, ¿sigues ahí? Sí, señor, claro. Edwin, ayúdame a leer, por favor. Listo. Vamos a empezar desde ausencia inicial de protección. ¿Listo? Sí, gracias. Ok. Ausencia inicial de protección. Periodo caracterizado por la inexistencia de marcos legales que protegían la integridad del trabajador colombiano. Alta informalidad laboral. Dificultad histórica para vigilar y regular las condiciones de trabajador en sectores no estructurados de la economía. Riesgos no reconocidos. Accidentes y enfermedades laborales que eran asumidos por el trabajador sin compensaciones ni responsabilidades patronales. Inicio de reconocimiento. Primer paso hacia la estructura de la seguridad social y la identificación de riesgos como factores de gestión. Es ahí decir que en esta parte es donde se está hablando del trabajo informal. El inicio del reconocimiento en la parte final. Sí, digamos que en la donde dice alta informalidad laboral. Sí. No, sí, claro, ahí sí. Sí, por supuesto. Y mira que si hablamos del desarrollo histórico, eso no ha cambiado mucho, ¿no? O sea, sí ha cambiado, pero aún hay mucha informalidad. No sé, ustedes todos casi que conocemos a alguien que trabaja en la informalidad, ¿cierto? Sí, claro, Edwin, ahí hace parte de ese fenómeno. Pero imagínate antes, ¿no? Edwin? Imagínate antes, si ahorita hay informalidad antes, pues es que, miren, queridos, eh, las personas tienen habilidades y antes las tenían más, por ejemplo, manuales. Entonces tú hacías algo en la casa y pues obviamente eran empresas artesanales, todo lo artesanal hecho con la mano, tejidos, máquinas muy rústicas. Y eso todavía se mantiene hoy día, el trabajo, los talleres artesanales, y se ha transformado a una parte cultural. Pero laboralmente eso era lo que mantenía a la gente del pasado, ¿cierto? No es si sus abuelas, sus abuelos sabían hacer muchas cosas, tejían, bueno, hacían zapatos, ellos mismos hacían su ropa, eso pasaba. Lo que sucede es que empezamos a contratar al otro, ¿no? Entonces yo empecé a contratar al otro y lo contrataba por unas sumas irracionales, o sea, un poquito, lo esclavizaba, existía la esclavitud, imagínense, porque se rompió la esclavitud, antes se podía tener un humano haciéndole cosas y si se mataba, pues eso fue un avance también, es un análisis muy profundo que hay que hacer, la esclavitud, imagínense, eso aún existe la esclavitud, entonces, eso existía, Edwin, porque llegaron de las personas del África, se mezclaron con las personas de acá, los indígenas de acá fueron exterminados, ¿cierto? Se mezclaron con los españoles, se mezclaron, todos los mezclamos, y eso generaba mucho de eso, ¿no? El patrón de la hacienda que tenía los esclavos, los informales, y bueno, ahí todo eso se fue perfeccionando, pero eso era Colombia, ¿no? Obviamente era lo primero, ausencia inicial de protección, sí, nada de marco legal, nada de eso. Fue hasta el siglo XX que comenzaron a hablar mucho más profundamente de la legislación. Riesgos no reconocidos, igual o si la gente se enfermaba, Edwin, si la gente que se moría, ¿no? En el trabajo igual, en nuestro país, pues. Y lo que tú dices, y el avance ha ido hacia el inicio del reconocimiento. Claro, se empezaron a perfeccionar la seguridad social, las leyes. Ya vamos a ver si acá en la diapositiva lo muestra el tema de la normativa. Claro, miren, aquí está, gracias Edwin por la lectura anterior, la evolución normativa en Colombia. Entonces, reconocimiento de los riesgos, la responsabilidad patronal, lo que les digo,
se le moría a los empleados y el patrón era un rico dueño de fincas, de haciendas, los criados, ¿no? Que llamaban los criados. Y no tenían responsabilidades, no, también, miren, entran al baile, dice. ¿De dónde viene eso? No olviden, de la OIT a nivel internacional. Entonces, en Colombia empieza a haber responsabilidad del patrón, se crea el sistema general de riesgos laborales, todo el sistema, se empiezan a crear los sistemas generales de riesgo, o sea, cómo le doy salud a los trabajadores, a las personas, cómo lo protejo en el trabajo, de dónde lo voy a pagar para que compensarlo. Entonces, creamos el sistema para crear organizaciones que hagan un recaudo y puedan darle a los trabajadores, ¿sí ven? Entonces, ese es el sistema, lo que se crea, ¿no? Toda esa estructura política, administrativa, es lo que se crea acá. Las instituciones, que la ARL, que la EPS, que la red de hospitales, que son las IPS, ¿ven? IPS, EPS y ARL. Tarea a consultar qué significan esos acrónimos. Les escribo en el chat. ARL, EPS, bueno, muy bien. Y el enfoque preventivo, lo que ya habíamos comentado, ¿no? Edwin, que era aquí el reconocimiento de la cultura preventiva, es uno de los avances, y empieza a hablarse ya en nuestro hospital de eso. Entonces, del pasado, de lo que hablábamos de seguridad industrial a lo que es ahora, ¿cierto? Que son esas lecciones aprendidas. Edwin, qué pena molestarte, ¿sigues ahí? Gladys, ¿estás? Claro, profe, sí, yo estoy acá, estoy poniendo cuidado. Bien, gracias, Edwin. Dale ahí con lecciones aprendidas. ¿Qué aprendimos hoy? A ver. De lo que hemos visto ahorita en el momento. Lee, tranquilo. Ah, ok, o sea, ¿te hago un resumen de lo que hemos visto? No, tranquilo, lee lo que, y ahorita lo comentas. Lee la Ok, diapositiva. listo. Pasado al sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Lección del pasado. Lecciones aprendidas. La historia nos enseña que la falta del control y prevención resulta en un costo humano y social inaceptable. Evolución normativa. De ley reactiva a un marco legal proactivo que exige la protección integral de la vida en el trabajador. Pilares del sistema. Gestión de riesgo, identificación, evaluación y control del peligro como eje central del sostenimiento empresarial. Mejora continua, ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar para garantizar la efectividad de las medidas preventivas. Excelente. Bueno, y sí, tus palabras, ¿cómo lo viste? Sí, ese cierre de reflexión. Coméntame, Edwin, ¿qué aporte haces? Bueno, pues viendo desde el punto de inicio, ¿Tú ya habías estudiado algo de eso, me dijiste? ¿Tú? sí tengo conocimientos algo del sistema de salud y seguridad en el trabajo. Ok, sí. Trabajo, ¿Trabajas en esto? sí, trabajo con personal de solo profesional de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, sí, he leído bastante sobre el tema. Muy bien, muy bien. ¿Y qué conclusión hace que lo doy? Bueno, pues hasta este punto, en el momento, pues no había conocido la historia de la evolución del sistema, cómo se creó la parte de salud y seguridad en el trabajo. Pues leyendo y viendo la presentación de la Q10, se despertó más la curiosidad y me aclaró muchas cosas. Por ejemplo, desde épocas anteriores, muy antiguo, los trabajadores no tenían una forma de seguridad, no había un régimen, no, sino era solamente trabajar, había una lesión o algo, no había una seguridad, no había equipos de protección, no había como un seguimiento del trabajador en esa época. Y cómo evolucionó a través de la revolución de la máquina, la revolución en ese punto dan como la parte y nace como la parte de la ingeniería, lo que estabas diciendo ahorita, nace ahí la parte de ingeniería, pero se enfocan más es al cuidado de máquinas, más no la prevención laboral ni de las enfermedades. Ya después ya genera como un tiempo, ya nace lo que es salud ocupacional, que creo que es como en la época del 80 hacia los 90 que se genera y ya empiezan a generar como unos cuidados hacia la parte laboral, pero no estaba tan enfocado en vigilancia, hacer el ciclo PHBA, que no lo tenían todavía implementado, era como los métodos de prevención y mitigación. Esa época era más prevención y mitigación y control,
pero no habían como el estudio, el enfocado y pues hacer la forma cultural del trabajador. Pues ya como después de salud ocupacional nace salud y seguridad en el trabajo, y si no estoy mal, a ver, yo creo que ahí estoy como un poquito, nace como que la mesa de salud ocupacional aquí, de Colombia, algo así, creo que, o la junta, creo que es que se llama. Sí. Creo, es que no me acuerdo bien, pero ahí estuve mirando, investigando la junta, nace y empiezan a hacer el sistema de salud y seguridad en el trabajo a través de las resoluciones, como dando unos estándares mínimos, porque son mínimos los estándares, para dar una forma como de estabilidad laboral y preventiva ante las enfermedades laborales que no estaban reconocidas en ese momento, pero ya se reconocieron. De ahí nace ya la 1072 del 2015, la 0939 y la 03 y algo, que empiezan a nacer después de eso. Oye, bien, qué interesante, Edwin. Gracias por el aporte y me gusta manejarlo como tú lo ves desde el punto de vista integral, ¿cierto? Como muchos elementos de la sociedad, de la forma de ser, influye en cómo somos como personas, cómo analizamos el trabajo, cómo hemos desarrollado esas situaciones tan complejas, ¿no? De morir en el trabajo, de ver a su compañero. Y eso es muy bonito porque eso permite la integralidad en el pensamiento. Cuando uno va a hallar un sistema de gestión a una empresa, ¿cierto? Eso influye mucho. Hablamos de la cultura preventiva, de quiénes son esas personas que han vivido, y eso ayuda mucho de pronto a la parte laboral de poder implementar y llevar sistemas de gestión, porque no es fácil. Vean que es todo un análisis del ser humano, ¿cierto? Es todo un proceso De un análisis del entorno laboral. Yo diría que es más del análisis del entorno laboral, porque igualmente, viéndolo en estos momentos, puede estar el sistema, pero igualmente se requiere el profesional y se requiere el técnico para seguir dando esa cultura, porque es que hay gente que no, no capta las cosas de la prevención. Todavía somos un poco cavernícolas. Yo digo que son cavernícolas las personas que no tienen ese concepto de la prevención. Puede decirle uno, hey, está el letrero de piso resbaloso o no pase, prohibido, pero más lo pasa. Les encanta. Lo mismo cuando uno pone la cinta de peligro. Está la cinta, pero les encanta pasar por debajo de ella. Entonces no tienen todavía el concepto y la cultura sobre la prevención y mitigación, y pues a veces el control y también el autocuidado. Como lo que digo, trabajo mucho con unas personas de salud ocupacional y siempre hablan algo de autocuidado, autocuidado, pero mucha gente no sabe ese concepto del autocuidado, siguen haciendo cosas muy locas.